y vamos a comenzar con la sección de MB, breve reflexión bíblica. Esta sección está preparada para aquellos que no tienen el momento de sentarse y leer una parte de las Escrituras, y al final terminan teniendo el día sin haber leído la palabra de Dios. Así que esta sección está preparada para estas personas, para darles una ayuda, para que en el día puedan tener algo en que meditar, una parte de las Escrituras en el cual pensar y poder aplicarla obviamente a sus vidas. Hoy en la sección de breve reflexión bíblica tenemos un consejo de Dios. Hoy Dios nos quiere dar su consejo, y es bueno escuchar el consejo de Dios cuando todavía es temprano. Un consejo viene antes del quebranto, viene antes del castigo o antes de la consecuencia, porque es un consejo. El consejo viene antes, viene el consejo y después al tiempo vendrá el golpe, y uno dice: yo te aconsejé para que no cometas ese error, para que no estés viviendo lo que vives hoy. Así que hoy Dios nos quiere dar su consejo sabio. El consejo de Dios no se puede comprar con dinero, no se puede adquirir con dinero. El consejo de Dios es más valioso que cualquier cosa en la tierra. Vamos a leer la palabra en el libro de Lucas el día de hoy. Vamos al libro de Lucas, capítulo 6, verso 46, y vamos a leer hasta el verso 49. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice la Escritura que muchos le dicen Señor, Señor, y no obedecen a lo que Él dice. Hoy tú, ¿qué harás? Hoy Dios te va a aconsejar, pero tú vas a obedecer. La gran mayoría de las personas escuchan la palabra de Dios, les gusta el consejo, quedan maravillados, impactados por la palabra de Dios, pero después no accionan. Y tú tienes que accionar. Después de recibir el mensaje tienes que accionar. No, pero que yo espero con paciencia. Mira, la paciencia no se espera quieto. Dice la Escritura: el pueblo que espera en Jehová actuará. Tienes que actuar. Tienes que aplicar lo que has escuchado. La Escritura dice: no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Los practicantes de la ley, esos sí serán justificados. Entonces dice la Escritura en el verso 46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La palabra Señor significa dueño, significa que tú eres esclavo de alguien más. En este caso, tú eres esclavo de Cristo, y si Cristo te da una orden, tú tienes que obedecerla. Además, todo consejo o toda orden de Dios siempre es para el bien de nuestras vidas. Verso 47: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Si tú el día de hoy tomas la decisión, la actitud de empezar a vivir la palabra de Dios, dice la Escritura que Él te hace semejante a una persona sabia. Dice así el verso 48: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Fíjate qué dice Dios en esta tarde. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó. Los cimientos sería lo que es la columna, la zapata, el encadenado. Eso es los cimientos. Los cimientos. Tú tienes que hondar profundamente a la hora de hacer una columna en lo que es la zapata. Porque si tú haces un pozo de 60 centímetros, la tierra va a estar blanda todavía. Y tu cimiento se va a hundir o a mover. Y las paredes de la casa se van a empezar a partir. Y corre peligro de que se venga toda la estructura abajo. Entonces, cuando tú haces una casa, tú tienes que hondar profundamente para llegar a la tosca, a la tierra dura. Tienes que hacer bien lo que es la estructura
metálica, de metal, tienes que hacer bien lo que es los estribos de esa columna y tienes que hacer una buena mezcla. Tú no le puedes poner cal a lo que es el cimiento, porque la cal va a comer el hierro. Y así hay muchos que le han puesto cualquier mezcla. Aquí la mezcla sería la doctrina. Le han metido cualquier doctrina a su vida y han fundado su vida en esa doctrina. Hoy en día se encuentran de que se están pudriendo por dentro, porque le has puesto cualquier material, cualquier cosa a tu mezcla. Tú no le puedes poner cal. La cal quema, la cal come el hierro. Tú amuras una puerta, el marco de la puerta con cal, y ese marco se te va a empezar a picar, se te va a empezar a podrir. Y así hay muchos que han fundado su vida sobre cualquier base doctrinal, y así están bajo las doctrinas contaminadas de los falsos profetas, andan diciendo por ahí que no se puede juzgar, viven una vida manipulada, porque claro, el falso profeta le tira el ingrediente que le va a dañar la vida, el ingrediente que le va a quitar el derecho a poder quejarse, y le dice el falso profeta: tú no puedes juzgar. Entonces esa persona se funda sobre ese cimiento y bajo esa mezcla, bajo esa enseñanza. Después se encuentra que no puede decirle nada al falso profeta por más que lo vea adulterando. Él dice: yo no puedo levantarme en contra del ungido de Dios, porque así me enseñó él. Esta es la mezcla que él me dio. Pero si tú eres fundado sobre fundamentos firmes y sobre doctrina sana, dice la Escritura así: serás semejante a un hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Tú sabes que si tú subes más alto a una montaña, necesitas más oxígeno. Cuando tú empiezas a caminar el camino de Dios y te empiezas a comprometer más en Él, tú necesitas más compromiso con Dios. Más alto subes, más oxígeno necesitas, porque en las alturas es cuando el oxígeno escasea. El enemigo, tú piensas que está preocupado él en hacer caer a un miembro de la iglesia que simplemente se sienta y se va a su casa. No, el enemigo está enfocado en los siervos que están sirviendo. A ese quiere tirar, y a ese le va a poner más grado de tentaciones. Si tú hoy te encuentras tentado y todos los días tú ves que la tentación es constante en tu vida, es porque tú eres importante para Dios, y el diablo te va a querer hacer caer porque sabe el potencial que tú tienes. Cuando tú subes más alto es cuando más oxígeno necesitas. Cuando tú edificas algo más grande, tú pones una primera planta, una segunda planta, una tercera planta en tu casa, tú vas a necesitar fundamentos más grandes, columnas más grandes, porque ya tienes 3 pisos, y el pozo que tú hiciste para la zapata, para una casa de planta baja solamente, no va a ser suficiente para soportar una habitación más arriba. Entonces tú necesitas hacer más grande el fundamento y hondar profundamente, cavar y hondar bien hondo, para que cuando venga la presión tu casa se sostenga. Tú tienes que hondar tu vida en Dios más ancladamente, para que cuando vengan las tentaciones de la carne tú no caigas. Tú tienes que preparar el futuro, hondar profundamente en la fe, para que cuando venga el ministerio tú lo puedas sostener. Porque cualquiera hoy en día pone una iglesia, alquila un local y pone una iglesia. Pero ¿sobre qué bases la has puesto? ¿Qué bases tienes para poner eso? ¿Has aprendido lo que es la búsqueda de Dios constantemente, día a día? ¿Has aprendido lo que es la sana doctrina? ¿O no has aprendido? ¿Sobre qué está fundado tu vida? ¿Sobre qué está fundado tu ministerio? Dice así la Escritura, que este hombre cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundado sobre la roca. Fíjate que este varón no esperó que venga la tormenta. Y esta es la enseñanza que Dios te quiere dar el día de hoy. Este es el consejo de Dios. Este varón hondó y cavó y puso el fundamento
hondó bien profundamente antes de que venga la tormenta. Esto se le llama medicina preventiva. La medicina preventiva tú la tienes que llevar a todo ámbito de tu vida. Tú tienes que ser preventivo, sabio. No tienes que esperar que venga la tormenta para ponerte las pilas. No tienes que esperar que venga la tormenta para decir voy a orar, estoy tentado, voy a orar. Tú tienes que orar antes de que venga la tentación. Tú tienes que prepararte antes. Así como una mujer se prepara antes de que venga su hijo, le compra la cuna, le compra la ropa, se prepara antes de que venga. Tú tienes que prepararte antes en todos los ámbitos de tu vida. Antes. Y tú ves que si te viene un problema grande en tu vida, entonces actúa antes de que venga, para que cuando venga, los vientos que van a ser fuertes no van a tirar tu casa, no van a tirar tu fe, no van a tirar tu esperanza, no te va a sacar el gozo, no te va a sacar la paz. Pero para que pase eso, tú tienes que ser preventivo. Tú tienes que hacerlo antes de que venga la tormenta grande de tu vida. Tú tienes que prepararte antes para tu ministerio, antes de que venga el trabajo, antes de que venga las grandes batallas en la fe. Tú tienes que prepararte antes en búsqueda, en conocimiento de las Escrituras. Yo no sé en qué no te estás preparando, pero sabes bien que cuando venga ese golpe a tu vida, va a ser tarde ya para fundar tu vida, para prepararte más, para capacitarte más. Ya va a ser tarde. Tienes que hacerlo antes. Es por tu bien. Hoy Dios te aconseja por tu bien. Tienes que prepararte antes. Personas que tienen que hacer trámites para escriturar su casa. Te tienes que preparar antes. Esta palabra el Señor me la ha dado a mí primeramente, porque había áreas de mi vida en las cuales yo no me estaba preparando antes. ¿Y qué estaba esperando? Estaba esperando la tormenta para ponerme a trabajar. Pero Dios me dijo, no, tienes que hacerlo antes. Así como el hombre sabio, este hombre sabio dice que cavó y hondó bien profundamente para recibir la gran inundación que dio fuerte con su casa, pero no la tiró, porque él había hecho antes el pozo y bien profundo, para que su casa esté firme. Tú tienes que hondar también. ¿Qué esperas? ¿Hondar cuando está la tentación a la puerta? No, tú tienes que hondar. Le hablo a los jóvenes y también a la gente grande, ¿no? El apóstol Pablo dijo en un momento, ustedes tienen que huir de la fornicación. Huyan. Capacítense, prepárense para resistir los deseos sexuales indebidos, que no son correctos, que son desagradables ante Dios, los deseos sexuales inmorales. Tienes que prepararte antes, prepárate. Si tú tienes una gran tentación en tu vida, pornografía, drogas, entonces prepárate antes, porque la tentación va a volver. Arrepiéntate si has pecado, pero tienes que prepararte a hacer algo antes, porque va a regresar la tentación, va a regresar el vicio otra vez a quererte esclavizar. Te tienes que preparar antes, tienes que hondar bien profundo. Para aquel que tiene problemas con la pornografía, tienes que hondar en algún filtro, pon filtro en tu celular, pon filtro en tu computadora, en tu ordenador, pon filtro en tu mente. Prepárate en oración, en búsqueda de Dios, en ayuno, porque cuando venga otra vez la tentación, te va a destruir si tú no te has preparado. Tú tienes que hondar. Hoy Dios aconseja a todo aquel que está escuchando el programa y te dice, la medicina preventiva es la que tú tienes que tener. ¿Qué esperas? Ir al médico cuando tengas cáncer. Tú tienes que ir antes al médico. El médico dice lo mismo siempre. Ustedes tienen que venir al médico, pero no cuando están enfermos. Tienen que venir antes que se enfermen severamente. Tienen que venir para que podamos hacer algo ante el cáncer después. Y en todos los ámbitos es antes. Educa a tu hijo antes de que crezca. Enséñale la palabra de Dios antes de que crezca en desobediencia. Porque cuando crezca no te va a obedecer. Tienes que hacerlo todo antes. Cuando es chiquito al niño se lo educa. La Escritura dice, instruye al niño desde pequeño, no cuando sea grande. No dice, instruye al niño desde grande. No, desde pequeño. ¿Por qué desde pequeño? Porque la medicina preventiva es la que te va a funcionar. No digo que la medicina tardía no funciona. Funcionará. Pero vas a salir muy lastimado, vas a salir con canas verdes, vas a salir nervioso, fastidioso, cansado, muy cansado.
La medicina preventiva es la que te da tranquilidad, sosiego, paz a tu vida. Capacítate, eres joven, capacítate en algo para que cuando seas viejo tengas una buena jubilación en tu vida. Este es el consejo que Dios quiere dar el día de hoy. Dice la palabra así, verso 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Ruego a Dios que seas aquel que elige la medicina preventiva, que se prepara antes de las tormentas, antes de las adversidades. Y no seas aquel que dice, no, yo me voy a poner las pilas cuando vea que venga la lluvia, cuando vea que venga la tormenta. Ahí me voy a poner las pilas. Ya va a ser tarde, ya va a ser demasiado tarde. No te va a dar el respiro, la dificultad, la tentación de la carne. Todo aquel que tropieza en pecados es porque no ha sido precavido. Tienes que ser precavido. Tienes que ver el problema a lo lejos y decir, yo voy a ser sabio. No voy a recibir el daño, voy a ser sabio, voy a evitar. Me voy a preparar antes. Así que si Dios te ha hablado el día de hoy, yo te animo a que atesores esta palabra en tu corazón y obviamente que la pongas por obra. Nos estamos despidiendo de la sección de MB Breve Reflexión Bíblica. Dios te bendiga.